En el silencio de la madrugada, mientras el mundo dormía, Samuel, de 12 años, no dibujaba superhéroes ni coches, trazaba, con una febril precisión que helaba la sangre de sus padres, los contornos de algo que cruzaba la oscuridad. Lo llamó la lágrima de metal. Era su última visión, la más insistente. No era una roca espacial común. Sus dibujos mostraban una compleja interacción de elementos que su maestra de ciencias ni siquiera había comenzado a explicar. Samuel, sintiendo el peso de un conocimiento que no podía comprender, señaló un punto específico en su cuaderno de bocetos, una mancha oscura rodeada de vapor. «Agua y metal», susurró a su madre. «No es un cometa, es una semilla». Esta revelación, nacida en la quietud de un suburbio tranquilo, estaba a punto de colisionar con la realidad astronómica del mundo entero. La visión de Samuel era alarmantemente específica. Semanas antes de que los espectrógrafos de la NASA y la ESA se calibraran hacia el objeto entrante, el 3I Atlas, Samuel ya había detallado su composición. Hablaba de níquel vivo y agua extraña. Sus padres, acostumbrados a sus peculiaridades pero aterrados por esta intensidad, escucharon cómo describía proporciones químicas exactas. «El metal no está muerto, está procesado», insistió, sus ojos fijos en un punto distante más allá de las paredes de su habitación. Describió cómo estos dos elementos, níquel y agua, crearían una reacción única al acercarse al Sol. Era una profecía tan detallada que parecía sacada de un informe técnico clasificado, no de la mente de un niño que apenas había entrado en la pubertad. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en los observatorios de Chile y Hawái, el 3I Atlas era solo un punto de datos, un visitante interestelar más. Los astrónomos lo clasificaron como un cometa atípico, notable por su trayectoria, pero nada más. La narrativa oficial hablaba de hielo sucio y polvo cósmico. Las agencias espaciales preparaban comunicados de prensa rutinarios sobre el sobrevuelo del objeto, asegurando al público que era una oportunidad científica estándar. No había indicios de nada anómalo en los informes preliminares. El objeto era, para el consenso científico, una roca fría y muerta. Mal sabían que el cuaderno de un niño de 12 años contenía la clave que estaba a punto de destrozar todos sus modelos y suposiciones sobre el universo. La madre de Samuel, incapaz de soportar la carga sola, compartió los dibujos con un blog local de astronomía amateur, esperando algún tipo de explicación racional, quizás que Samuel hubiera leído algo online. El post fue recibido con una mezcla de lástima y burla. Sin embargo, atrajo la atención de una persona clave, la doctora Elena Rostova, una periodista científica conocida por su escepticismo implacable. Rostova vio en la historia de Samuel un ejemplo clásico de apofenia infantil, la tendencia humana a ver patrones en el ruido. Decidió investigar el caso, no para validar al niño, sino para escribir un artículo de fondo sobre cómo la histeria cósmica se arraiga en la pseudociencia, contrastando fríamente los dibujos febriles con los datos duros que ella misma solicitaría a sus contactos en la ESA. La doctora Rostova era una mujer de hechos. Su carrera se había construido sobre la demolición de fraudes y la defensa de la metodología científica rigurosa. Para ella, el 3I Atlas era un problema de física orbital, no de profecía mística. Cuando contactó a la familia de Samuel, lo hizo con una cortesía profesional que apenas ocultaba su profunda incredulidad. Samuel, sin embargo, no reaccionó con la timidez que ella esperaba. Él la miró directamente y, señalando una de sus ecuaciones en un monitor, dijo: «Estás buscando el hielo equivocado, busca y níquel, es la firma del agua la que está mal». Rostova quedó desconcertada. ¿Cómo sabía un niño de 12 años sobre firmas isotópicas? Sintió una primera punzada de inquietud, aunque su mente lógica la atribuyó a una coincidencia. En los días siguientes, la narrativa oficial de la NASA se solidificó. Los informes hablaban de una inesperada desgasificación a medida que el 3I Atlas se acercaba al perihelio. Los modelos predecían una cola cometaria estándar compuesta de agua helada sublimada y silicatos. La doctora Rostova utilizó esta información como el pilar de su argumento contra las afirmaciones de Samuel. Preparó sus preguntas para él. Si era una semilla de metal, ¿por qué se comportaba como un cometa? ¿Por qué los espectrógrafos iniciales mostraban las firmas esperadas de carbono y oxígeno? La ciencia estaba del lado de la normalidad. Cada boletín de la NASA parecía añadir otro clavo al ataúd de la fantástica historia de Samuel. El consenso era claro, era un cometa. Punto. El conflicto era absoluto.
De un lado, la maquinaria de la ciencia global, miles de millones de dólares en telescopios, décadas de datos revisados por pares y la autoridad incuestionable de agencias como la NASA y la ESA. Del otro, un niño de 12 años en pijama, con un cuaderno lleno de bocetos y una insistencia tranquila que resultaba exasperante. Samuel sentía el peso de la duda adulta. Vio la condescendencia en los ojos de la doctora Rostova. El narrador omnisciente percibe su miedo. No miedo a equivocarse, sino miedo a que no le creyeran a tiempo. No están escuchando, le dijo a su cuaderno. Se están enfocando en el polvo, pero la verdad está en el metal. A pesar de su escepticismo profesional, algo en la certeza de Samuel inquietaba a Rostova. La especificidad de la lágrima de metal no la abandonaba. ¿Por qué níquel? Era un elemento pesado, no algo que uno esperaría dominar la composición de un cometa helado. Movida por una curiosidad que luego describiría como no profesional, utilizó sus credenciales de prensa para acceder a los datos espectrales crudos del Very Large Telescope, datos que aún no habían sido procesados o limpiados para el consumo público. Quería ver por sí misma la composición elemental antes de que los equipos oficiales la interpretaran. Buscaba la prueba final para desmentir al niño, pero en el fondo, una pequeña parte de ella temía lo que podría encontrar. El mundo esperaba el paso del 3I Atlas con un interés moderado. Se convirtió en una nota a pie de página en los noticieros nocturnos, un objeto curioso para los astrónomos aficionados. La tensión, sin embargo, era palpable en dos lugares. En la casa de Samuel, donde el niño se negaba a ir a la escuela, esperando pegado al monitor de su computadora, y en la oficina de la doctora Rostova, donde ella analizaba líneas espectrales que no tenían ningún sentido. Los datos preliminares mostraban algo extraño, picos donde no debería haberlos. Pero los datos crudos eran ruidosos, fáciles de descartar como interferencia. Rostova necesitaba una lectura clara, y estaba a punto de obtenerla. El cometa se acercaba al punto orbital exacto que Samuel había marcado en su dibujo. El momento llegó. El 3I Atlas cruzó el umbral orbital que Samuel había llamado el punto de activación. No fue un evento violento, sino un cambio sutil que desencadenó una cascada de alarmas en los centros de datos astronómicos de todo el mundo. Los telescopios espaciales, incluyendo el Hubble y el nuevo James Webb, que había sido reorientado discretamente, captaron una alteración fundamental en la coma del objeto. No era la sublimación de hielo estándar, era algo diferente. La luz reflejada cambió de color, adquiriendo un brillo metálico enfermizo que los filtros automatizados intentaron corregir pensando que era un error del sensor, pero no era un error. En la oficina de la doctora Rostova, su monitor se iluminó con los nuevos datos de la ESA, ahora confirmados por la NASA. Las líneas espectrales eran inconfundibles, nítidas como el cristal. El escepticismo de Rostova se evaporó, reemplazado por un terror frío y profesional. Los datos confirmaban niveles de níquel que eran astronómicamente imposibles para un cometa. No solo había níquel, sino que estaba presente en las proporciones exactas que Samuel había garabateado. Y el agua era aún más extraña. La firma isotópica del deuterio estaba tan fuera de escala que no podía pertenecer a nuestro sistema solar, ni siquiera a nuestra región de la galaxia. Era, como dijo Samuel, agua extraña, proveniente de un universo quizás más antiguo que el nuestro. Rostova sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró los dibujos que había escaneado desde el cuaderno de Samuel, ahora pegados en su pared. La lágrima de metal, la proporción de níquel y agua, la predicción de una composición que la ciencia acababa de confirmar, horas después de que los datos fueran innegables. Su escepticismo no se rompió, fue pulverizado. Este niño no estaba adivinando, no estaba interpretando ruido. Él sabía. La periodista, la escéptica, la mujer de hechos, cogió su teléfono. No llamó a su editor, llamó a la madre de Samuel, su voz temblando por primera vez en su carrera profesional. «Dígale a Samuel», dijo, apenas logrando hablar, «que tenía razón. Dígale que lo encontramos». La confirmación lo cambió todo. Ya no era una fantasía infantil contra la ciencia, ahora era la ciencia la que luchaba frenéticamente para alcanzar las revelaciones de un niño de 12 años. Las agencias espaciales, atrapadas entre la incredulidad y los datos irrefutables, entraron en modo de crisis.
Los informes preliminares fueron retirados, las ruedas de prensa se pospusieron debido a anomalías en los datos. El silencio oficial que Samuel había predicho, pista 4, comenzó a descender. No era el silencio de la ignorancia, era el silencio del miedo. Se dieron cuenta de que si Samuel tenía razón sobre el níquel y el agua, ¿sobre qué más tenía razón? En su casa, cuando su madre le dio el mensaje de Rostova, Samuel no mostró sorpresa ni alegría. Simplemente asintió, con una tristeza que no pertenecía a su edad. El peso sobre sus hombros pareció intensificarse. La validación no era una victoria, era una confirmación de la carga que llevaba. Tomó su cuaderno y pasó a una página nueva. El primer dibujo, la lágrima de metal, estaba completo. Ahora comenzaba la segunda fase. Miró por la ventana hacia el cielo diurno, sabiendo que el 3i Atlas estaba allí, moviéndose. «Ahora empieza lo difícil», murmuró. «Ahora tienen que escuchar de verdad, antes de que despierte». La primera verdad había sido revelada. Los 7 datos sorprendentes que el mundo pronto conocería como hechos anómanos eran solo el prólogo. La doctora Rostova, ahora convertida de escéptica en la más ferviente aliada, reservó el primer vuelo para encontrarse con Samuel. Se dio cuenta de que los datos del telescopio solo mostraban el qué. El cuaderno de Samuel era el único lugar en la Tierra que explicaba el por qué. Y mientras volaba, una pregunta la consumía. Si 3i Atlas no era un cometa, sino una semilla procesada con níquel y agua antigua, ¿qué estaba destinada a plantar? La doctora Rostova llegó a la casa de Samuel no como una periodista buscando una historia, sino como una discípula buscando respuestas. El ambiente en la casa había cambiado, la confusión de los padres había sido reemplazada por un miedo reverencial. Samuel la esperaba en la sala de estar, con sus cuadernos extendidos sobre la mesa de café. Ya no era solo un niño, era un oráculo renuente. Rostova, la mujer que había interrogado a directores de la NASA y premios Nobel, se sentó frente a él y simplemente preguntó: ¿qué es lo siguiente? Los datos confirman la composición, el níquel está procesado, el agua es anómala. ¿Qué significa? Samuel abrió el cuaderno en una página nueva, donde un dibujo mucho más complejo estaba tomando forma. Samuel señaló el dibujo. Mostraba al 3i Atlas, pero esta vez estaba conectado por líneas de energía a otro punto en el espacio. «No es una semilla para plantar aquí», dijo Samuel, su voz baja. «Es una llave o un gatillo». Reveló la siguiente pista concreta, la que definiría la segunda fase de la investigación. El níquel y el agua no son la carga, son el combustible o la batería. Cuando se acerque al Sol, usará esa energía para enviar un pulso. No un pulso de radio normal, es un pulso direccional. Lo están clasificando como ruido solar, pero no lo es, están mintiendo. Samuel entonces señaló un punto específico en un mapa del sistema solar que tenía en su pared. Va a despertar algo que ya está aquí, esperando cerca de Marte. Rostova sintió un escalofrío. Despertar algo cerca de Marte. La frase era absurda, material de tabloide sensacionalista. Pero hace 2 días, níquel procesado también lo era. Su mente científica luchó por encontrar una explicación racional. ¿Una sonda antigua? ¿Restos de otra misión? Samuel negó con la cabeza. Es mucho más grande y está oscuro, por eso no lo han visto. Se esconde en la sombra orbital de Marte. Le dio a Rostova un conjunto de coordenadas, no coordenadas celestes, sino un vector de trayectoria. Cuando el 3i Atlas envíe el pulso, tienen que estar mirando allí, insistió. Tienen que usar los telescopios de rayos X y gamma, no solo los ópticos. La sombra se moverá. La doctora Rostova se encontraba ahora en una posición imposible. Tenía en sus manos la profecía más extraordinaria de la historia humana, respaldada por una validación científica irrefutable, el níquel y el agua. Pero su siguiente afirmación era aún más increíble. Acudir a sus contactos en la ESA o la NASA con la historia de un niño vidente y una sombra en Marte la destruiría profesionalmente. Sabía que la estaban vigilando. Desde que los datos del 3i Atlas se confirmaron, sus comunicaciones habían sido extrañamente monitoreadas. Las agencias estaban en modo de contención. El silencio oficial que Samuel predijo estaba en pleno efecto. Los datos sobre el níquel habían sido clasificados como contaminación del sensor pendiente de revisión. Rostova sabía que no podía pasar por los canales oficiales.
Necesitaba un aliado séptico dentro del sistema, alguien con acceso a los instrumentos pero lo suficientemente marginado o rebelde como para intentar algo fuera del protocolo. Pensó en el Dr. Aris Thorne, un radioastrónomo brillante pero descontento que dirigía un pequeño observatorio privado en Sudáfrica, uno de los pocos con capacidad de espectroscopía de rayos X independiente. Thorne le debía un favor desde que ella había desacreditado un artículo que casi arruinaba su carrera años atrás. Era una apuesta arriesgada. Thorne era un hombre de números, aún más escéptico que ella. Pero era su única oportunidad. La llamada a Thorne fue tensa. Rostova le explicó la situación, omitiendo la parte de la visión de Samuel y centrándose en los datos anómalos del níquel que había obtenido. Aris, la NASA está encubriendo la composición del 3I Atlas, le dijo. Tengo una fuente interna que sugiere que la anomalía del níquel está diseñada para interactuar con el viento solar de una manera específica, creando un pulso de alta energía. Y tengo un vector donde creo que ese pulso será dirigido. Le dio las coordenadas de la sombra de Marte. Thorne se rió. ¿Una fuente interna? ¿O tu niño profeta del que he leído rumores en los foros? Elena, estás quemando tu carrera. Olvida al niño, Aris. Mira los datos del níquel que te envié. Son reales, suplicó Rostova. La NASA los acaba de clasificar. ¿Por qué clasificarían ruido? Hubo un largo silencio en la línea. Thorne sabía que Rostova era muchas cosas, pero no era estúpida ni dada a la histeria. Si ella estaba arriesgando su reputación en esto, debía tener algo sólido. Los datos del níquel son interesantes, admitió a regañadientes. Y sí, es extraño que lo clasifiquen, pero ¿una sombra en Marte? ¿Un pulso de activación? Rostova fue firme. Solo apunta el telescopio. Cuando el 3I Atlas alcance el perihelio en 48 horas, apúntalo a ese vector. Búscalo en el espectro de rayos X. ¿Qué tienes que perder? ¿Una noche de observación? La tensión en las siguientes 48 horas fue casi insoportable. Samuel, en su casa, se volvió callado, dibujando febrilmente no objetos, sino lo que parecían ser patrones de energía, casi como diagramas de circuitos biológicos. Se negó a comer. Rostova se encerró en su apartamento, monitoreando 3 líneas de comunicación diferentes. Una con Thorne, una con un contacto anónimo dentro de la ESA y otra con la madre de Samuel. El mundo exterior seguía ignorante. Los medios informaban que el 3I Atlas pasaría su perihelio sin incidentes, ofreciendo un espectáculo menor para los observadores del hemisferio sur. La calma antes de la tormenta informativa. Mientras tanto, en la NASA y la ESA, el pánico se había instalado en los niveles más altos. Los directores sabían que los datos del níquel y el agua eran reales, sabían que la composición era artificial. Los modelos informáticos que intentaban simular la reacción del objeto al viento solar en el perihelio daban resultados que los científicos se negaban a creer. Mostraban un pulso de energía coherente, casi como un disparo de advertencia. Se dieron órdenes secretas de apuntar todos los activos de defensa planetaria hacia el 3I Atlas, no para estudiarlo, sino para vigilarlo. Pero estaban mirando al objeto equivocado, estaban mirando al mensajero. En Sudáfrica, el Dr. Thorne se sintió como un tonto. Estaba desperdiciando un tiempo valioso en su telescopio de rayos X, apuntando a un parche de espacio vacío cerca de Marte, basándose en la corazonada de una periodista en crisis. El perihelio del 3I Atlas llegó y pasó. Los telescopios ópticos del mundo informaron de un destello brillante, consistente con la sublimación esperada. Todo parecía normal. Thorne estaba a punto de apagar el equipo y llamar a Rostova para decirle que había perdido la cabeza. Entonces, su técnico de guardia gritó. Una alerta había saltado en el detector de rayos gamma. No venía del 3I Atlas, venía exactamente del vector que Rostova le había dado. No es un pulso, es una absorción, dijo el técnico, sus ojos pegados a los números. Algo en ese espacio vacío acaba de comerse una cantidad masiva de radiación gamma, exactamente coincidiendo con el pico del perihelio del 3I Atlas. Thorne corrió hacia la consola. Allí estaba. Durante 3 segundos exactos, el fondo cósmico de rayos X en esa región del espacio se había ido a cero, como si una sombra perfecta se hubiera interpuesto, absorbiendo toda la energía de alta frecuencia. No era un objeto sólido habría reflejado o reemitido. Esto era un evento de absorción de energía pura. Era tecnológicamente imposible, o mejor dicho, era una tecnología que superaba cualquier cosa conocida. Thorne, con las manos temblando, cambió a los sensores ópticos y de infrarrojos y los enfocó en el mismo parche de espacio. No había nada, oscuridad total,
pero los sensores de gravedad y los detectores de partículas seguían volviéndose locos. «Elena», dijo Thorne a su teléfono, su voz ronca por el shock. «Tenías razón, está aquí. No sé qué es, pero es jodidamente enorme. Está oscuro y acaba de despertar. Está absorbiendo energía del pulso del Atlas». El aliado cético, el hombre de números puros, se había convertido en el segundo testigo. La fantasía de Samuel era ahora una aterradora realidad confirmada por dos fuentes independientes. Rostova sintió una mezcla de validación y terror puro. La expedición científica, realizada a regañadientes y en secreto, había tenido éxito. Habían encontrado la anomalía. Colgó con Thorne y llamó inmediatamente a la madre de Samuel. «Lo encontraron», dijo, «la sombra cerca de Marte». Despertó. «¿Qué es?». La madre de Samuel puso el teléfono en altavoz. Samuel, que había estado inmóvil durante horas, levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «No es una sombra», dijo, «es la flota. La lágrima de metal fue solo el despertador. El 3i Atlas no era una semilla, era un heraldo». Esta fue la revelación mayor. El misterio central cambió instantáneamente. La pregunta ya no era qué era el 3i Atlas, la pregunta ahora era qué era la flota que había estado esperando, oculta en la oscuridad cerca de Marte, y por qué el 3i Atlas la había despertado ahora. El cometa interestelar, con su extraña composición de níquel y agua, no era el evento principal, era simplemente el fusible. El verdadero peligro, la verdadera revelación, había estado observándonos desde nuestro propio patio trasero, invisible hasta que un niño de 12 años dibujó un mapa hacia ella. Las apuestas se elevaron a un nivel cósmico. Esto ya no se trataba de probar que un niño tenía razón o que la NASA ocultaba datos sobre un cometa. Se trataba de la supervivencia de la especie. Rostova y Thorne se dieron cuenta de que poseían la información más peligrosa del planeta. La NASA y la ESA no estaban simplemente encubriendo una anomalía, estaban encubriendo la presencia confirmada de una inteligencia no humana avanzada y activa dentro de nuestro sistema solar. El silencio oficial no era miedo, era un intento desesperado de evitar el pánico global mientras decidían qué hacer. La doctora Rostova comprendió el verdadero significado de la pista 4 de Samuel. Ellos van a fingir que es sorprendente, pero en realidad están con miedo. El miedo no era al cometa, era a lo que el cometa había venido a despertar. Ahora, los 7 datos sorprendentes sobre el níquel y el agua, que las agencias pronto se verían forzadas a revelar porque Rostova y Thorne ahora podían corroborarlos, no eran el final de la historia. Eran el encubrimiento de la historia mucho más grande, la flota oscura en Marte. El público sería alimentado con datos sorprendentes sobre química exótica para distraerlos de la verdad aterradora. La investigación de Rostova y Thorne se volvió frenética. Ya no buscaban un objeto, sino una intención. ¿Qué quería esta flota? ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué el 3i Atlas, un objeto de otro sistema estelar, tenía la llave para despertarla? Samuel proporcionó la siguiente pieza del rompecabezas. En sus dibujos, la flota no se movía hacia la Tierra, se estaba moviendo hacia el Sol. «No vienen por nosotros», dijo Samuel, señalando un nuevo dibujo de la flota moviéndose en formación. «Vienen por la energía». El 3i Atlas les dijo que el Sol estaba maduro, o listo. El Dr. Thorne utilizó su observatorio para rastrear la anomalía, confirmó el movimiento. La sombra, que ahora calculaba como un conjunto de objetos que abarcaban cientos de kilómetros, estaba realmente cambiando su órbita. Estaba utilizando la gravedad de Marte para lanzarse en una trayectoria compleja hacia el interior del sistema solar. Los cálculos de Thorne eran precisos. Su destino no era la Tierra, su destino era una órbita cercana al Sol, una órbita que ningún satélite humano podría sobrevivir. ¿Qué buscaban allí? ¿Qué podían cosechar del Sol que no podían obtener en el espacio profundo? El pánico se apoderó de Rostova. «Samuel, ¿qué ven? ¿Qué están haciendo?». Samuel cerró los ojos, concentrándose. Cuando los abrió, su rostro estaba pálido. «No están cosechando, están construyendo o reparando». Dibujó una estructura alrededor del Sol. Están usando el níquel y el agua del 3i Atlas como catalizador, pero necesitan la energía pura del Sol para terminarlo. El 3i Atlas fue la prueba.
Ahora la flota principal está aquí para empezar el trabajo real. Están construyendo una esfera, o parte de ella, algo para bloquear el Sol. La revelación fue devastadora. La teoría de la arca biológica estaba equivocada, o al menos incompleta. El 3C Atlas era una sonda de avanzada, una prueba de concepto. Su composición única de níquel y agua no era para la vida, era para la industria. Una industria a escala estelar. La flota oscura no eran invasores en el sentido militar tradicional, eran ingenieros. Y el proyecto que estaban iniciando amenazaba con alterar fundamentalmente la fuente de vida de todo el sistema solar. La humanidad no era el objetivo, éramos simplemente un daño colateral en un proyecto de construcción cósmico. El narrador omnisciente percibe la desesperación de los personajes. Rostova, la periodista, se da cuenta de que cualquier artículo que escriba será visto como una locura. Thorne, el científico, sabe que sus datos serán confiscados o desacreditados si los publica oficialmente. Están atrapados entre una verdad imposible y un silencio oficial que ahora parece casi justificado para evitar el colapso de la civilización. ¿Cómo le dices al mundo que unos ingenieros alienígenas están a punto de empezar a desmontar el Sol para construir algo? La incredulidad sería total. Mientras tanto, las agencias espaciales se vieron forzadas a actuar. Los datos de Thorne, aunque de un observatorio privado, eran demasiado precisos para ser ignorados y comenzaban a filtrarse. La NASA anunció una rueda de prensa de emergencia. El título, Descubrimientos sin precedentes sobre la composición del 3C Atlas. Iban a revelar los 7 datos sorprendentes. Iban a admitir el níquel, admitir el agua extraña, calificándolos de maravillas de la naturaleza interestelar. Iban a usar la verdad parcial para ocultar la verdad total. Iban a distraer al mundo con la química exótica del mensajero. Rostova vio la trampa. Sabía que si el mundo se enfocaba en el 3C Atlas, perderían de vista la amenaza real que ahora se movía desde Marte. Decidió que no podía luchar contra ellos en su propio terreno. No podía probar la existencia de la flota oscura solo con los datos de Thorne. Necesitaba algo más. Necesitaba una última profecía de Samuel. Una predicción tan específica sobre la flota que, cuando ocurriera, destrozaría la narrativa de la NASA sobre el cometa de una vez por todas. Se dirigió de nuevo al niño, que ahora parecía más pequeño y frágil que nunca. Samuel, dijo, arrodillándose frente a él. Lo sé, estás cansado, pero te necesitan una vez más. La NASA va a mentirle al mundo, van a hablar sobre el cometa. Necesito que me digas qué hará la flota a continuación. Un evento que no puedan ocultar. Un evento que pruebe que están allí. Samuel miró su cuaderno, que estaba casi lleno. Pasó varias páginas, todas llenas de diagramas de la esfera solar. Finalmente, llegó a la última página. Estaba casi en blanco, excepto por un pequeño dibujo en la esquina. Era un dibujo de la luna. No van a esperar, susurró Samuel. Necesitan un repetidor. El pulso del 3C Atlas fue la ignición, pero la flota necesita una fuente de energía constante para mantener la sombra estable mientras viajan hacia el Sol. Van a usar la luna. Samuel señaló el dibujo. Van a colocar algo en la cara oculta, un ancla de energía. Ocurrirá en 3 días. Habrá un terremoto lunar que no tendrá sentido. Los sismógrafos en la luna se volverán locos. No será natural, será el sonido de la construcción. Esta era la pista final, la prueba definitiva. Era específica, comprobable y ocurriría lejos de las distracciones del Sol y de Marte, en el objeto celeste más observado y monitoreado por la humanidad después de la Tierra, nuestra propia Luna. La NASA tenía sismógrafos allí desde las misiones Apolo, y la ESA y China tenían orbitadores monitoreando activamente. Un terremoto lunar anómalo en la cara oculta, coincidiendo con la trayectoria de la flota oscura, sería innegable. Sería la pistola humeante que Rostova necesitaba. Rostova contactó a Thorne. Olvida el Sol por ahora. Apunta todo lo que tengas y todos los contactos que tengas a la Luna. En 3 días, algo va a aterrizar o activarse en la cara oculta. Thorne, ahora un converso total, no cuestionó nada. Comenzó a movilizar su pequeña red de astrónomos independientes y radioaficionados. Se estaban preparando para la expedición final, no a un cometa lejano, sino a su propio satélite.
La verdad ya no estaba a miles de millones de kilómetros de distancia, estaba a punto de golpear mucho más cerca de casa. Mientras tanto, el 3C Atlas, su propósito cumplido, comenzaba a alejarse del Sol. El objeto que había iniciado todo, la lágrima de metal, se desvanecía en el espacio interestelar, dejando atrás el caos que había desatado. Su extraña composición de níquel y agua ya había sido olvidada por las pocas personas que sabían la verdad. Se habían convertido en meras notas a pie de página, los 7 datos sorprendentes, que eran de hecho las 7 alarmas que el universo había enviado. Alarmas que habían sido escuchadas solo por un niño de 12 años. El escenario estaba listo para el acto final. La humanidad estaba a punto de ser distraída por una rueda de prensa de química de cometas, mientras que una periodista caída en desgracia, un astrónomo renegado y un niño profeta se preparaban para observar la cara oculta de la Luna, esperando la prueba final de que la oscuridad se estaba instalando en su patio trasero. El silencio oficial estaba a punto de enfrentarse a una verdad innegable. Samuel cerró su último cuaderno. Su trabajo estaba casi terminado. Los dibujos, las coordenadas, las profecías, todo había llevado a este momento. Sabía lo que encontrarían en la Luna. Y sabía lo que vendría después. El peso sobre sus hombros era el conocimiento no solo de que no estaban solos, sino de que habían sido ignorados por los verdaderos arquitectos del sistema solar. La revelación mayor no era que los alienígenas existían, era que la humanidad, con toda su ciencia y sus telescopios, había estado ciega. Comienzan las 72 horas más tensas de la historia humana. Mientras el mundo se prepara para la gran rueda de prensa de la NASA, anticipando noticias emocionantes sobre el visitante interestelar 3C Atlas, una pequeña red clandestina opera en las sombras. La doctora Rostova ha coordinado una vigilia global no oficial. El Dr. Thorne, en Sudáfrica, ha alineado su observatorio con una docena de instalaciones más pequeñas, todas apuntando a la cara oculta de la Luna, monitoreando cada espectro, desde las ondas de radio hasta los sismógrafos. No buscan un cometa, buscan la validación final de Samuel. La tensión es palpable. El público espera una lección de astronomía. Rostova y Thorne esperan la prueba de una inminente invasión o, peor aún, de una indiferencia cósmica total. La rueda de prensa de la NASA comienza, transmitida a miles de millones. Los portavoces oficiales, con sonrisas ensayadas, presentan los 7 datos sorprendentes. Revelan el níquel, confiesan la extraña firma isotópica del agua, lo llaman un milagro de la química interestelar, una ventana a un sistema solar antiguo. El narrador omnisciente percibe su alivio. Creen que han controlado la narrativa. Están usando la verdad menor, la composición exótica, como un escudo perfecto para ocultar la verdad aterradora, la flota oscura. El 3C Atlas es presentado como el descubrimiento científico del siglo, un objeto pasivo de asombro. Es la obra maestra del silencio oficial, una mentira construida enteramente de pequeños hechos verídicos. Rostova observa la transmisión desde su improvisado centro de mando, su rostro crispado por la ira. «Están mintiendo», susurra. Sabe que cada dato sorprendente que celebran es en realidad una pieza de tecnología industrial alienígena. En ese preciso instante, mientras el director de la NASA responde a una pregunta sobre el níquel, el monitor de datos lunares de Thorne, que Rostova tiene en una pantalla dividida, cobra vida. La línea plana del sismógrafo se convierte en un caos violento y sostenido. Pero no es un terremoto, es rítmico, es mecánico. Es el sonido de maquinaria pesada alterando la corteza lunar. El ancla. Samuel tenía razón, hasta el último segundo. En su casa, Samuel, pálido y exhausto, no mira la televisión. Observa la misma transmisión de datos sísmicos. No muestra sorpresa.
El narrador siente la profunda melancolía del niño, el alivio de que la carga finalmente ha pasado de él al mundo. Mientras los sismógrafos de las misiones Apolo y los nuevos sensores chinos en la cara oculta se vuelven locos, Thorne confirma por la línea segura. Lo tenemos, Elena. Emisión masiva de neutrinos y un pulso térmico. No es un impacto. Están taladrando o activando algo. La prueba es absoluta, innegable, y está sucediendo en tiempo real, justo mientras la NASA miente al mundo sobre un cometa muerto. La rueda de prensa de la NASA se sume en el caos. Un ayudante corre al escenario y le susurra algo al director. Los sismógrafos lunares son datos públicos. Las agencias chinas y europeas están confirmando independientemente un evento lunar anómalo masivo en la cara oculta. La narrativa del cometa se evapora en un instante. El mundo se vuelve a la luna. Este es el momento que Rostova estaba esperando. Ya no necesita convencer a nadie. Los hechos han superado el encubrimiento. El terremoto lunar de Samuel ha silenciado a la NASA. El clímax es instantáneo y global. Rostova no espera. Publica todo. En un torrente de datos encriptados enviados a todos los servidores del planeta, libera los análisis espectrales del 3I Atlas, los datos de absorción gamma de Thorne, la flota oscura despertando, los patrones sísmicos lunares y, lo más importante, las páginas escaneadas del cuaderno de Samuel, fechadas semanas antes. La correlación es perfecta. Los dibujos del niño no eran profecías, eran un informe de inteligencia. El mundo ve la verdad. El níquel, el agua, la sombra de Marte y el ancla lunar. Todo estaba conectado. Impulsada por el ancla lunar, la flota oscura ya no puede esconderse. Al extraer poder del repetidor lunar y canalizar la energía solar, las estructuras comienzan a calentarse. Por primera vez, los telescopios ópticos las ven. No son naves, es una vasta red geométrica de filamentos oscuros, de cientos de kilómetros de ancho, una máquina de ingeniería de escala inimaginable que se desplaza desde Marte. Su trayectoria es inequívoca, no se dirige a la Tierra, se dirige directamente al Sol. La peor teoría de Samuel se confirma en un instante de terror global. No son invasores, son constructores. El propósito final se revela. La flota llega a una órbita solar cercana y comienza su trabajo. Los filamentos oscuros se despliegan como un origami cósmico, empezando a tejer una red, un anillo parcial alrededor del Sol. Están cosechando plasma, extrayendo helio 3 y energía pura a una escala que la humanidad apenas puede calcular. El 3I Atlas, con su níquel y agua, fue el catalizador, la sonda de prueba. Ahora los ingenieros han llegado. El narrador transmite el peso de este momento. La humanidad se da cuenta de que no es el centro del universo. Es simplemente un espectador incidental, una colonia de hormigas al borde de una superautopista cósmica en construcción. El silencio que sigue a la revelación es más profundo que cualquier guerra. Todas las bolsas de valores del mundo colapsan. Todos los gobiernos cesan sus disputas. La humanidad, por primera vez, está unificada, no por la paz, sino por un terror existencial y una irrelevancia compartida. La flota oscura, ahora visible permanentemente en el cielo diurno como una tenue cicatriz cerca del Sol, ignora por completo a la Tierra. No hay comunicación, no hay amenazas, solo el trabajo silencioso y constante de la construcción estelar. La indiferencia es más aterradora que la hostilidad. Nace una nueva era. La humanidad, enfrentada a una tecnología que es indistinguible de la magia divina, se transforma. La vieja ciencia muere y nace una nueva. La astroingeniería se convierte en el único campo de estudio que importa. Los 7 datos sorprendentes del 3I Atlas se convierten en la piedra de Rosetta para una nueva física. La doctora Rostova y el doctor Thorne, antes marginados, son ahora los fundadores del nuevo observatorio global, Proyecto Samuel, dedicado no a buscar vida, sino a entender la obra de los arquitectos. El legado de Samuel es la supervivencia.
Él no salvó al mundo de un ataque, salvó a la humanidad de la ignorancia. Su advertencia le dio al mundo el contexto para entender lo que estaba sucediendo, evitando el colapso total en el caos y la superstición. Al probar que el fenómeno era real y tecnológico, le dio a la ciencia una base sobre la cual construir. Samuel le dio a la humanidad una oportunidad de evolucionar, de dejar de ser los dueños del planeta para convertirse en los estudiantes del sistema solar. El impacto en la psique humana es permanente. La religión, la filosofía y la cultura se reescriben. Ya no estamos solos, pero tampoco somos bienvenidos. Somos simplemente presentes. La humanidad debe ahora lidiar con la ansiedad de vivir en el patio trasero de una fábrica cósmica, con la esperanza de que los constructores nunca decidan que el planeta azul está bloqueando su luz o sus recursos. La cooperación se vuelve obligatoria, no opcional, ya que la supervivencia de la especie depende de entender la construcción que ocurre en su estrella. La flota continúa su trabajo. El anillo alrededor del Sol crece lentamente, década tras década, una sombra parcial que altera sutilmente el clima de la Tierra. La humanidad se adapta, construyendo una nueva civilización bajo un Sol vigilado, siempre consciente de sus vecinos silenciosos. Los 7 datos del 3i Atlas se enseñan a todos los escolares, no como astronomía, sino como la lección más importante de la historia, la humildad. ¿Y Samuel? ¿Cuál es su destino? Una vez que la flota fue visible y el mundo aceptó la verdad, las visiones cesaron. El narrador describe cómo el peso insoportable se levantó de sus hombros de 12 años. La conexión febril con el cosmos se cortó. Su misión, la de ser el traductor, había terminado. Perdió su habilidad de ver el futuro del universo, pero recuperó su capacidad de vivir en el presente. Un año después, vemos a Samuel, ahora un niño normal de 13 años, sentado bajo un árbol. Ya no dibuja diagramas de reactores de plasma ni trayectorias orbitales, está dibujando el perro de su vecino. Ha regresado a su vida, habiendo cumplido su extraordinario y aterrador propósito. Mientras el mundo mira hacia el Sol con miedo y asombro, estudiado la megaestructura alienígena, Samuel por fin puede mirar hacia abajo a su cuaderno de dibujo y encontrar la paz. Ha alertado al mundo, su trabajo está hecho.